Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de Stereo. Hoy vamos a hablar de embriología. Ya habéis escuchado a nuestro experto que está al otro lado. Es una persona que admiro muchísimo como profesional, eh, por su cercanía también, porque eh, es una persona entrañable. Y tiene un currículum impresionante, no lo voy a repetir aquí porque si no, no tendríamos espacio para la charla. Álvaro, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a ti que pensaste en mí para hacer esta charla. Y bueno, lo del currículum parece que soy alguien y todo, ¿sabes? No sé. Me he Yo te sentido, digo, vamos. yo te digo que yo lo miro por internet y he dicho, madre mía, este muchacho, todo lo que tiene. Uf, de verdad, Sí, impresionante. bueno, al final tenemos una responsabilidad y para ello también necesitamos tener una preparación detrás. Entonces, bueno, de hecho, ahora voy a meter una cuña publicitaria, por así decirlo, que Te probablemente la iba a hayáis meter yo visto porque se me ha olvidado, ¿eh? que, Pero métela, métela. por- porque, porque nosotros, o sea, los biólogos, de hecho, probablemente en la mayoría de los timeline y demás, podéis haber visto que hemos compartido muchas noticias relacionadas con la profesionalización, por así decirlo, el reconocimiento de biólogo sanitario como tal, ¿vale? Cierto. Y es únicamente un reconocimiento que ya estaba acordado y que por nuestra parte lo que queremos es, pues eso, ese reconocimiento, porque lo que estamos trabajando es en algo muy delicado, es en algo muy sensible y es por y para los pacientes, ya no solamente en embriología, sino en el ámbito de la biología, que hay muchos otros aspectos, y más dentro de una pandemia donde a nivel de vacunas y a nivel de test diagnósticos, etcétera, pues son desarrollados en la mayoría de los casos por biólogos. Y bueno, simplemente es esa cuña publicitaria que quería Sí, meter sí, sí. también porque bueno, queremos ese reconocimiento y en gran parte gracias a los pacientes porque nos habéis apoyado mucho y espero que sigáis así hasta que consigamos ese reconocimiento. Y dicho Me parece esto, una pasamos cuña ahora sí a muy ver. necesaria, ¿eh? Me parece una cuña muy Hombre, necesaria porque es que sois muy sí, necesarios, sois vitales. sí, 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 sí que sí, lo creo sois. que bueno, ese reconocimiento era necesario. Bueno, me ha faltado decir que Álvaro es embriólogo en la clínica IVF Spain en Madrid. Y ¿Mm? bueno, pues, y también comentar que el hashtag Evan Stereo está abierto en Twitter por si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere comentar algo. Y también se pueden dejar audios aquí a través de la app. Dicho esto, en cualquier momento empiezo ya a meterte preguntas, pero bueno, tú sabes que voy a ir a Cuando, saco. sí, sí, ya he visto que, bueno, que al final la embriología en general siempre tiene por un lado que es muy interesante, que es curioso, y por otro lado que es demasiada información muchas veces, especialmente ahora sí me centro más en el tema de pacientes, que al final es muchísima información y sobre todo que en muchos casos es una información que llega de golpe, porque ya no solamente te llega la información de los embriones, sino que te llega también la información de la medicación y hay veces que es difícil de gestionar, por un lado, toda esa información y por otro lado, comprenderla. Porque obviamente no solamente estás manejando una parte hormonal, sino que también estás manejando unos embriones de algo que, salvo que te dediques a la biología, a nivel de células, etcétera, yo creo que todo el mundo se quedaría en cuarto de la ESO o bachillerato y no tenemos por qué haber desarrollado esos conocimientos. Entonces, es muy importante que nosotros desde los laboratorios tengamos esa capacidad de transmitir esa información y yo creo que a través de las preguntas que hoy vamos a ir haciendo pueden resultar útiles para muchos de los oyentes. Sí, sí. Además es que llevas toda la razón porque es algo, yo recuerdo cuando empecé en la clínica, al principio como que todo el tema de la embriología quedaba un poco en segundo plano. O sea, llegas muy nerviosa y
todo es nuevo, empiezas con los tratamientos, como dices, la medicación que tienes que llevar, que te da pavor equivocarte. Claro, como que te quedas que te falta información. Hay muchas cosas que no terminas de comprender. Y luego las dudas vienen después. Cuando ya están los Sí, embriones ahí, cuando ya sabes, dices, madre mía, ¿qué tengo? ¿Esto que hemos conseguido me sirve o no me sirve? ¿Sabes? ¿Llegaremos a algo con esto? Y, de hecho, y la verdad de es que hecho nosotros sí, Nosotros nos dimos cuenta de que era necesario tener una pequeña charla informativa a nivel de laboratorio porque, bueno, por un lado, en alguno de los eventos, ya sea bueno, de alguna asociación, de Masola, Red Infértiles, etcétera, donde los pacientes demandaban mucho eso, ese trato con el laboratorio que le pudiera dar, pues, por un lado, una explicación extra, porque al final, digamos que en cierta medida los que vamos a desarrollar los embriones y vamos a hacer esa parte del laboratorio somos nosotros y muchos de ellos lo reclamaban. Y luego además nosotros sí que tenemos un contacto directo con los pacientes a nivel de explicación durante todo el desarrollo, les llamamos durante los diferentes días y nos dábamos cuenta que había veces que incluso tenías todo eso que podíamos explicar durante una primera visita, por así decirlo, lo estábamos explicando durante el propio desarrollo, cuando ya estás en pleno meollo, cuando ya hay un cierto nerviosismo, y entonces creíamos conveniente pues bueno, esa primera charla era necesaria, pero hacerla previo al tratamiento, obviamente. Pero sí, sí, o claro. sea, al final es clave porque, ya digo, es muchísima información en función de cada pareja, cada mujer o cada pareja de mujeres, etcétera, se necesitará unas técnicas u otras y es importante que se conozcan. Sí, sí, muchísimo. Y ya te digo, yo, por ejemplo, a mí me llamaba mi pobre embriólogo, yo la verdad no le hacía preguntas, pero porque mi ignorancia era tan grande que no sabía ni qué preguntar. O sea, yo lo reconozco tal y como es, así que creo que hoy vamos a aprender bastante, pero yo la primera. Eso también es importante y eso que igual algún compañero me mata porque le hacen más preguntas, pero es importante que se establezca una cierta empatía con el embriólogo, por un lado, y por otro, porque si no se preguntan, muchas veces vamos a recurrir a lo que llamamos nosotros el doctor Google. Y entonces Sí, es lo peor. ahí ya vemos una diferencia brutal entre algo genérico a algo específico que corresponde al tratamiento de cada paciente. Y entonces ahí es Efectivamente. donde está la importancia de preguntarle al embriólogo. Muchas veces son preguntas que pueden resultar chorras, pero por básica que parezca, es muy importante que sea tu embriólogo, por así decirlo, el que te responda. ¿Vale? Porque Por conoce supuesto todo que lo sí. que es tu tratamiento y tiene todos los datos. Efectivamente, súper importante. Entonces, como vamos a empezar con preguntas básicas, ¿verdad? Te voy a hacer la primera pregunta, Claro. que es la más básica de todas, que es la que todo el mundo nos comemos la cabeza al principio. Eso de la clasificación de los embriones. ¿Cómo se clasifican los embriones? Bueno, la clasificación embrionaria por lo general se utiliza eh, una clasificación en base a la morfología, ¿vale? Sí que es cierto que se utilizan otras muchas técnicas. Al final, para clasificar los embriones podemos utilizar también, en algunos casos se utiliza el time lapse, que es ese incubador que va viendo todo el desarrollo del embrión y que nos aporta un extra de información y entonces podemos utilizar esa información también para clasificarlo. Pero bueno, si atendemos a lo que sería la morfología embrionaria, lo que vamos a ver es un desarrollo y ese desarrollo lo tenemos ya marcado según diferentes clasificaciones. En este caso, en España, por lo general, la que más se utiliza es la de Sevir, pero bueno, hay otras muchas. Eh, y tenemos estipulado, pues eso, en el día 1, que sería la fecundación, qué tenemos que ver. Pues en principio vamos a ver una celulita, dos celulitas alrededor del óvulo, que son lo que llamamos el corpúsculo polar. Luego además vamos a ver un pequeño halo en la parte externa del óvulo y veríamos también los pronúcleos, es decir, que tendría que haber un pronúcleo que venga del gameto masculino y otro pronúcleo del gameto femenino. Además, nosotros si en este caso hubiésemos 3 o más, diríamos que a nivel genético de esos pronúcleos, diríamos que ese embrión no se va a desarrollar correctamente porque ha habido algún problema
ahí dentro y simplemente ya lo veríamos de forma, pues eso, morfológica, ¿vale? Eso sería el día 1, que sería nuestra fecundación. Durante los días Sí. 2 y 3 lo que hacemos es, bueno, entre el día 1, que sería la fecundación, y el día 2, es cuando se inician las divisiones celulares. Y ya no vemos solamente ese óvulo grande, sino que vamos a empezar a ver cómo se van dividiendo y vamos a encontrarnos diferentes células. Van a ser, por lo general, lo ideal sería tener en día 2 4 células de tamaño similar, sin fragmentos, sin nada. Perfecto. Y en día 3 8 células. ¿Qué es lo que pasa? Que de forma habitual no ocurre esto que si yo tengo 8 embriones, los 8 vayan de 4 a 8 células. ¿Por qué? Porque al final tenemos que ser conscientes que nosotros, dentro del laboratorio, aunque sea una selección artificial, por así decirlo, vamos a tener óvulos que van a desarrollarse diferentes. Es decir, esos embriones van a ir evolucionando de forma distinta. Y es algo totalmente normal. No hay que extrañarse. Lo importante es que evolucionen todos y sobre todo que uno de ellos nos dé un bebé en casa. Eso es lo más importante. Claro que sí, eso es lo más importante. Y durante Dime, los dime. días 2 y 3, si nosotros tenemos esas 4 o 8 células, perfecto. Que tenemos 3, que tenemos 6, pues oye, a nosotros nos va a dar una clasificación. Es lo que conocemos con el nombre de las letras, el A, B, C y D, ¿vale? Que eso es lo que siempre nos aterra, porque en cuanto llegamos y tenemos un C o un D, ya nos echamos las manos a la cabeza y si no tenemos ninguna, parece que todo está perdido. Y no es así, simplemente es que en base a nuestros criterios yo le tengo que bajar esa categoría. Y obviamente nuestras clasificaciones son restrictivas, es decir, si yo le bajo a categoría C, luego, por muy bien que evolucione, no le puedo subir esa categoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya me ha dicho que ha hecho algo que es diferente en el día 2. Entonces yo en día 3, por muy bonito que lo vea, tengo que mantener esa calidad. ¿Vale? Digamos que solamente lo puedo bajar, no lo puedo subir. Vale, con lo ¿Vale? cual luego en realidad, claro, luego en realidad podría evolucionar a mejor. O sea, lo que pasa Eso es es, que como exactamente. te ha hecho un extraño ahí, ¿verdad? Pues se queda con esa clasificación un poquito más baja el pobrecito. Claro, o sea, no hay ningún problema. Y de hecho, hoy en día se tiende a llevar hasta 10 blastocistos, es decir, lo llevamos hasta día 5 o 6 de desarrollo. Y también vamos a tener esas letras que nos van a indicar, pues eso, cómo está ese blastocisto, que tendría la masa cerebral interna, que daría lugar al bebé, y el trofectodermo, que daría lugar a la placenta. Y en base a eso también le asignamos una letra. Es exactamente lo mismo que hemos visto antes. Sí que es verdad que si tenemos una es mejor que un D, o que un C, o que un B. Pero no quiere decir que si nosotros tenemos un embrión que ha llegado a blastocisto no sea capaz de desarrollarse posteriormente. ¿Tienen menos posibilidades? Tienen menos posibilidades. Eso es verdad, pero ahí no se engaña a nadie. Pero eso no quiere decir que no tenga ninguna posibilidad. Yo muchas veces imagino esta evolución. Al final, lo que digo siempre, vemos si estos embriones son bonitos o feos. Hay gente bonita y hay gente fea en la calle, no hay ningún problema, ¿no? Sí, Solo sí, sí. faltaría que descartásemos a los feos. Pues no. Pero por dentro pueden ser buenas personas. Eso es. Por eso mismo, por dentro, pueden desarrollarse y pueden dar lugar Claro. a precisamente un buen embrión que tenga un buen potencial de implantación. Entonces, ¿es cierto que la calidad morfológica está relacionada con las posibilidades que tenga el cuerpo? Sí, pero no es algo que sea definitivo, ¿vale? O sea, todos los embriones, siempre, o sea, además del laboratorio, nunca vas a querer transferir o vitrificar un embrión que no le veas posibilidades. Más que nada porque si tú tienes un blastocisto que tiene una calidad muy, muy baja, lo vas a ver también durante una vitrificación, etcétera, y vas a ver si puede llegar a sobrevivir o no. ¿Vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Claro. ¿Vale? Muchas veces se piensa que eso no se tiene en cuenta, pero siempre se debe de tener una buena calidad dentro de nuestra clasificación para que tenga un buen potencial posterior. Ajá. Sí, sí, no. Me estoy dando cuenta realmente lo importante que es hablar directamente con el embriólogo, con tu embriólogo, y no recurrir a Google, porque evidentemente toda esa información solo la tenéis vosotros. Yo puedo ver en Claro, Google
una Claro, información muy, muy pequeñita, muy encasillada, pero que no es exactamente la realidad de mi embrión. claro, y luego además nosotros podemos tener, entre comillas, preferencias cuando, pues yo qué sé, por ejemplo, nosotros cuando un embrión va desarrollándose durante día 2 día 3 un poquito más rápido, tiendes a tener que bajarle la calidad, precisamente, a tener que bajar esa categoría morfológica. Y no por ello lo que hacemos es denostarlo, por así decirlo, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que hay algunos parámetros que a mí me pueden provocar cierto nerviosismo y Sí, eso te lo puede decir tu embriólogo, que es el que está viendo los embriones. En cambio, tú vas a Google y te va a decir que ese embrión claro. es malo, ¿vale? Claro, de hecho tenía por aquí una pregunta para hacerte ¿Mm? que suele ser muy habitual, que es que, claro, cuando a veces ese embrión no llega al estadio de blastocisto en día 5, sino que llega en día 6, nos ponemos muy nerviosas y ¿Mm? parece como que ese embrión ya no tiene posibilidades. Realmente, poniendo por ejemplo el caso de un embrión, de dos embriones con la misma calidad, 2A o dos que fueran los dos B, aparentemente con la misma calidad, pero uno ha ido un ¿Mm? poquito más lento que otro. ¿Realmente afecta tantísimo a su potencial el hecho de que vaya un poco más lento o más rápido? Realmente hay estudios que han demostrado que los que llegan a día 6 son un poquito peores. Ojo, no nos Sí, lleven, que en cuanto se dice sí, esto ya nos echamos las manos a la cabeza. No, sí, bueno, ¿vale? Lo importante es saber que ese embrión ha formado un blastocisto. Si yo no le hago sí, un diagnóstico genético, yo no sé si ese embrión está bien o mal, ¿vale? Pero partimos de la base de que no, de que solamente estamos viendo la parte morfológica. Entonces, si yo tengo un embrión en día 5 y otro en día 6 de la misma calidad, a priori transfiero el de día 5. ¿Por qué? Porque el orden que ha llevado ha sido un poquito más adecuado, ¿vale? Porque sabemos que el blastocisto se puede formar entre día 5 y día 6, incluso hay algunos que podrían llegar a formarlo en día 7, pero por lo general lo ideal sería que fuese en día 5. Pero eso no quiere decir que ujú, si yo lo tengo en día 6 tengamos echado por tierra el tratamiento, y mucho menos. O sea, de hecho se han transferido muchísimos embriones en día 6 y han recién nacido vivos. O sea, que es que no hay ningún tipo de sí, problema, ¿vale? Pero bueno, o de sea, acuerdo. entiendo, me pongo en la otra parte y veo que sí que existe un cierto nerviosismo porque pongamos que sí, transferimos, yo qué sé, un embrión en día 5 y vitrificamos otro y ya nos quedamos con solo he vitrificado uno, pero tenemos tres en observación a día 6 y me llegan otros dos. Entonces, sí que es cierto que el nerviosismo que puede generar una espera es normal y se entiende, pero no quiero que se genere un nerviosismo por el hecho de que ese embrión está en día 6, Claro, ¿vale? es que muchas veces nos O sea, ponemos nerviosas porque como vamos transfiriendo los primeros los de mejor calidad, en principio morfológica, ahora que se haya hecho de GP, ¿no? Entonces, claro, en teoría, por el aspecto, parece que son los que tienen mayor capacidad de implantación. Claro, si las primeras transferencias empiezan a fallar, ya lo que te va quedando, tú vas pensando, eso que queda ya en la morralla, ¿sabes? Si las primeras no han funcionado, las últimas. sí, y Pero se bueno, nos olvida ahora, muchas veces la calidad, lo que tú decías, ¿no? Que a veces el embrión puede ser no tan bonito por fuera y por dentro sí ser un gran embrión con muchas capacidades de implantación. ahora viene mi frase que dilapida todo, ¿no? Y sí, es verdad Sí, que lo último tiende a ser la morralla, porque no es lo sí, mejor, obviamente, sino, claro, pero al final es una selección, o sea, porque yo voy a categorizar los embriones y si yo creo que este va a tener un mejor potencial, lo voy a transferir primero. Prefiero que te embaraces hoy que mañana. Entonces, claro. eh, eso es lo que nos da a nosotros esa clasificación, ese criterio de selección de estos embriones y es por eso por lo que al final queda entre comillas la morralla, pero eso no quiere decir que no tenga un potencial. Lo que hemos dicho antes, todos los embriones, siempre que sean evolutivos, tienen un potencial. Eso es lo Pues, más importante del todo. desde luego que sí, y además creo que ha quedado muy, muy claro. Te voy a hacer una pregunta que suele salir a menudo en la Infertil Pandy y es algo realmente que es bastante desconocido, quizá porque no es tan habitual. Son los embriones mosaicos.
A veces llega una compañera y dice, me ha salido un embrión mosaico y la pobre se queda muy perdida porque realmente no tiene idea de si ese embrión tiene capacidad de repararse, de no repararse, exactamente qué es, si tiene potencial de implantación o ya está todo perdido. Bueno, a ver, esto ya nos metemos un poquito más en lo que es la genética, ¿vale? Un embrión mosaico lo tenemos que entender como un embrión que tiene dos líneas celulares diferentes. Líneas celulares, quiero decir, que tienen, uno, por ejemplo, puede tener alterado un cromosoma, ¿vale? Y entonces hay un porcentaje de las células que se han analizado que se ha visto que tienen afectado ese cromosoma y el resto están normales, ¿vale? En función de ese porcentaje y del cromosoma que esté implicado, se pueden tomar unas decisiones u otras, ¿vale? Por eso se precisa consejo genético en relación a ese mosaicismo, ¿vale? Pero bueno, básicamente es que hay un porcentaje de esas células que se han analizado, ¿vale? Nosotros, por lo general, Sí. el diagnóstico genético se hace en día 5, día 6 y se cogen unas cuantas células del trofectodermo. Y de ese trofectodermo pueden estar todas sanas, ser normales, pero también pueden haber algunas que que tengan, pues eso, un cromosoma afectado. Entonces, una vez que tenemos ese resultado, insisto, hay que ver el porcentaje de mosaicismo, es decir, qué cantidad de células en proporción están afectadas y, por otro lado, qué cromosomas estarían afectados, ¿vale? Cromosomas o, en algún caso, que se analice alguna mutación o lo que sea, pues eso. Pero principalmente se tiende a hacer sobre cromosomas y entonces vemos eso, ¿vale? Por eso, o sea, yo de hecho no me quiero meter mucho en el tema de mosaicismo. Es importante consejo genético, ¿vale? Sí. Eso es muy, muy importante porque en base a eso es cuando el paciente va a ser capaz de decidir. Pero lo importante es eso, que sepamos qué es un mosaicismo, pues que tenemos células que van a estar afectadas y otras que no lo van a estar. Es difícil saber si se va a reparar o no, ¿vale? Hay estudios bastante controvertidos en relación a si hay o no. Es cierto que hay recién nacidos vivos sanos que tenían un diagnóstico genético de mosaicismo, eso también hay que decirlo, ¿vale? Y que dependiendo del cromosoma que esté afectado, se puede recomendar o no esa transferencia, etcétera, ¿vale? Y por eso es por lo que se recomienda un consejo genético por parte del genetista propio o el embriólogo en este caso, pero principalmente por un genetista que sería en este caso el especialista del campo en cuestión. Claro, y yo añadiría, y no mirar en Google, porque Google no tiene ni Eso idea es, de exactamente. eso es, eso es. Efectivamente. Doctor Google, Sí, no. sí, efectivamente. Doctor Google es muy peligroso. Pues mira, otra pregunta que se suele repetir mucho es sobre la fragmentación del ADN espermático. ¿Cómo afecta al embrión el que pueda haber fragmentación en el ADN espermático? Y también, ¿qué es exactamente y qué diferencia hay entre la fragmentación en la cadena simple y la cadena doble? Vale. Pues la fragmentación, principalmente del ADN espermático, lo que consiste es en roturas de las cadenas del propio ADN. Puede ser cadena sencilla, que solo se produzca en una cadena, o cadena doble, que se produzcan las dos partes. Si nosotros nos imaginamos el ADN, ¿vale? Sabemos que es una doble hélice, pero para hacerlo más sencillo y más visual, imaginémonos que tenemos una escalera de mano, ¿vale? Como las que tenemos en casa, bueno, más bien los pintores y demás electricistas que son así largas y demás. Imaginémonos que nosotros vamos subiendo escalón a escalón, pero puede haber una parte de donde nos tendemos a agarrarnos, ¿vale? Que no esté completo, ¿vale? Que no sea continuo. Eso sería, si solamente lo encontramos en la parte de la derecha, por ejemplo, sería solamente en una cadena, ¿vale? Y eso es lo que correspondería con fragmentación de cadena simple, por así decirlo. Y si nos encontrásemos
una rotura en la que, digamos que yo pierdo un peldaño y no podría seguir subiendo, aunque tenga la otra parte de la escalera encima, eso sería rotura de doble cadena. ¿Esto cómo afecta? Pues principalmente nos tenemos que imaginar que los cromosomas no están siempre como vemos el cariotipo, ¿vale? Que el cariotipo, que es la prueba donde vemos si nuestros cromosomas están bien o hay algún tipo de alteración, habitualmente lo que nos dan en el informe, además del número, puede aparecer una foto donde aparecen diferentes palitos o X, que es lo que siempre hemos visto como cromosoma, con diferentes rayitas pues, más oscuras, más blancas, etcétera. Esos cromosomas no siempre están así en nuestras células, sino que muchas veces están compactados, ¿vale? Están como si fuese un ovillo. Y no organizados o sea, no es que cada cromosoma forme un ovillo, sino que todo ello se junta y todo ello forma un ovillo. Entonces, la importancia está en que de forma natural se forman unas uniones en ese ovillo, ¿vale? De ese hilo con ese propio hilo para hacer recombinaciones y hay diferentes uniones, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos roto una parte del ADN, puede que ahí, en ese punto, cuando se vayan a separar y a formar los palitos que nosotros conocemos y las X, esa reorganización de nuevo no sea correcta. Y entonces, por ejemplo, yo me llevo un trocito del cromosoma 21. Y entonces, por ejemplo, ya tendríamos una trisomía en el 21, porque yo me he llevado un trocito de esta y ya va todo un poquito discordante, ¿vale? Y ahí está un poquito, bueno, eso es muy a grandes rasgos y muy, Sí, sí, ¿vale? sí. Pero, y sobre todo, que podría afectar nosotros lo vemos en calidad embrionaria, ¿vale? Tiende a tener una peor calidad embrionaria, especialmente en los casos cuando se utilizan óvulos donados. Por lo Sí. general es una donante joven, entonces lo que esperaríamos sería tener unos embriones de buena calidad. En estos casos podemos encontrarnos que esos embriones no se desarrollan correctamente, ¿vale? Van un pelín más lentos también. Y luego, por otro lado, a nivel de implantación y de abortos, sí que se ha visto que hay un incremento en fallos de implantación y un incremento de los abortos, ¿vale? Es importante hacer un buen diagnóstico de la fragmentación y aquí yo soy bastante crítico en el sentido de que eh, para el varón hay muy pocas pruebas y la fragmentación es una de ellas. Sí que es cierto que hay algunos estudios que pueden ser más o menos controvertidos, pero la fragmentación es uno de los estudios que tenemos para el varón. Sabemos que afecta, pues eso, a nivel de abortos, de fallos de implantación y creo que sería bueno poder analizarlo más habitualmente de lo que se hace ya de esta forma. Más que Cierto. nada porque el coste-beneficio creo que puede ser en algunos casos mayor y, y quizá en otros casos estamos buscando qué está fallando, ya sea en el óvulo, en el endometrio, en, yo qué sé, en Sí, inmunología, etcétera, etcétera, y quizás sea algo, entre comillas, más sencillo, tienes toda ¿vale? la Entonces, razón. A mí por, me por toca de ello, lleno. por ello siempre tiro que Sí, siempre es un poquito interesante analizar el semen en este caso. sí, sí, sí. Ya te digo, tienes toda la Y, razón. Yo me quedaré toda la vida sin saber exactamente dónde estaba el problema, pero bueno, tú sabes que yo pasé a abodonación y la abodonación no me fue bien. La chica era joven. Eh, no quedaron, bueno, quedaron los embriones justos. Que yo iba con un plan de gastos garantizado y quedaron justitos, justitos, pero además, bueno, ya los últimos ya iban degradando cuando se iban deficitando, entonces, no sé, daba la impresión de que no les faltaba calidad, faltaba algo, ¿no? Y la sospecha siempre la tendré, precisamente porque no llegamos a hacer esa prueba de la cadena doble. Se hizo la simple, pero la cadena doble no se hizo precisamente por esa controversia en los estudios acerca de la cadena doble, sobre si realmente tienen o no tienen fiabilidad científica. sí, sí, sí. O sea, pero bueno, al final siempre la idea
de realizar estudios científicos es precisamente eso, aclarar un poco, pues eso, posibles dudas que tengamos y en muchos casos los resultados pueden ser variables y bueno, cada uno es libre de poder analizarlos y estudiarlos y luego ofrecer lo que se considere. Pero bueno, yo lo veo como una buena alternativa y sobre todo bueno, al final, insisto, al fin, es que me parece que tenemos que estudiar mucho más al varón, que ojalá salgan, yo que sé, estudios, diagnósticos, pruebas, etcétera, que puedan aportar, pues eso, valor y conocimiento sobre la infertilidad masculina que existe y que de hecho, el otro día, bueno, empezaba a redactar un poco la introducción de la tesis y curiosamente estaba una parte de historia de la infertilidad y salían que ya los egipcios eh, analizaban, pues eso, todo el tema de la infertilidad, sobre todo en la mujer, pero también eran conscientes de que no solamente en la mujer existía una afectación en la fertilidad. No sabían cómo, pero sí que sabían que eso pasaba. Entonces, Ya les yo creo que contestaban. si los egipcios fueron capaces de hacerlo, ¿por qué no nosotros? Y tratar de orientar un poco más la investigación hacia ese campo. Pues sí, la verdad es que a nosotras siempre nos queda esa espinita de que nos parece que hay un poquito de machismo en la reproducción asistida, porque nada más que nos miran a nosotras. Es verdad que llevamos el peso mayor de todo, ¿no? Sí, Pero ellos como que están un poquito ahí marginados, ¿no? Como que no hacen tanta falta. sí, totalmente, totalmente. Pero sí que el varón afecta y que, bueno, algunos aspectos, incluso ahora últimamente se estuvo analizando si la edad paterna afectaba, porque sabemos que la edad materna sí que es verdad que afecta, que es algo obvio y que a partir de los 35 años especialmente empieza a decaer esa fertilidad en la mujer. Y parece que en el hombre, por el hecho de poder generar espermatozoides durante la mayor parte de su vida, eh, no hay ninguna afectación. Bueno, pues sí que es verdad que se ha visto, pues eso, mayor cantidad de ADN fragmentado y eso es bastante importante. Luego además, pues bueno, a otros niveles porque sí que estamos expuestos a contaminantes de forma continua prácticamente, entonces eso también puede estar afectando a la calidad seminal. Bueno, radicales libres de oxígeno al final son unos compuestos que lo que hacen es atacar al ADN de diferente forma, etcétera. Entonces, bueno, sí que es verdad que podemos producir espermatozoides durante la mayor parte de nuestra vida, pero también es cierto que existe un mayor riesgo de tener pues una afectación, ya sea de este nivel de fragmentación, etcétera. Y luego, por ejemplo, existe un riesgo creo que se incrementa un 10% de sufrir un varicocele cada 10 años. Entonces, también tienes otras afectaciones que pueden estar viéndose alteradas, ya sea también incluso ya me pongo a niveles urológicos de tema de próstata, etcétera, pues oye, debemos de tener en cuenta todos los factores y todo lo que pueda estar afectando. Y bueno, había estudios que sí que mostraban precisamente eso, que a partir de los 40 especialmente, en el caso del varón, se veía un inicio de la afectación de la calidad espermática. Mm, Yo creo que es bastante evidente que algo tiene que estar pasando y que bueno, que debemos Que de algo hay, tenerlo en cuenta. Algo hay, algo hay y efectivamente. debemos de Sí, sí, tenerlo en cuenta. sí, es así, es así. Yo tengo la cosa, siempre lo he dicho, y a lo mejor estoy equivocada, ¿no? De que, bueno, la, en infertilidad hay todavía muchas cosas por estudiar, es una ciencia y evidentemente siempre salen cosas nuevas, siempre cosas nuevas que pueden descubrirse. Y me parece que eso, ¿no? Que quizás el gran desconocido es el factor masculino, no se le da toda la importancia que se le debería de dar. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente, que vamos poco a poco mejorando, pero que todavía quedan muchos pasos que dar. Y bueno, sí que es verdad, ya te digo que el factor masculino
poco a poco se ha ido investigando y se sigue analizando y se da cada vez más importancia, pero bueno, es una asignatura que tenemos pendiente, por así decirlo. Excelente. Así, enlazando con esto, tenía yo por aquí una preguntita que, que era hasta qué punto, ¿no? El embrión nos puede dar alguna pista. Siempre se ha escuchado eso en la infertil Pandi. No sé qué tiene de cierto o si es un mito, una leyenda. ¿Hasta qué punto la evolución del embrión nos puede dar una pista sobre si hay factor masculino o no? Siempre se ha oído que si fallaba más allá, no recuerdo el día 3 y ahí se paraba ahí, más allá del día 3, que podría ser factor masculino. ¿Eso es verdad o nos lo hemos sacado de algún sitio? Es una verdad a medias, como todo. Hay que ver el contexto en el que nos encontramos. Digamos que puede haber dos puntos donde podemos ver una afectación por parte del factor masculino. Una va a ser la fecundación, porque si vemos un fallo de fecundación, o bien puede estar asociado al ovocito, ¿vale? Pero también puede estar asociado al espermatozoide. ¿Qué pasa? Que en este caso, para poder ver si existe un factor masculino en una fecundación, necesitaríamos más tratamientos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo en un primero tengo una afectación y estoy utilizando ovocitos propios y cambio a gameto donado y me va bien con ovocitos donados, pues oye, ya creo que ahí sí que es cierto que era el ovocito, pero si lo hago con ovocitos donados y sigo teniendo fallo de fecundación, estamos viendo que la afectación, digamos, estaría en el espermatozoide, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, al final eh, muchas veces tiramos de ensayo-error, pero bueno, ahora hablaremos de eso. En principio, el factor Porque masculino realmente, lo podríamos ver. Sí, primero lo veríamos ahí y luego sí que es verdad que se ha asociado un fallo en el factor masculino cuando esos embriones no son capaces de dar lugar a un blastocisto. Es decir, los embriones me llegan hasta día 3 y a partir de ahí les cuesta llegar a día 5. ¿Vale? Es verdad que existe una asociación, pero insisto, es importante tener un contexto, ¿vale? Saber un poquito más pues eso, de el tipo de ovocitos, cómo se ha ido desarrollando durante los días anteriores, etcétera. ¿Vale? Es cierto que va a haber muchas afectaciones, pero es importante tener en cuenta todo el proceso y poder extrapolar y no quedarnos solamente con una parte, ¿vale? Es verdad, de hecho antes lo he dicho cuando por ejemplo, estaba la fragmentación alterada, vamos a ver una calidad morfológica un poquito peor. Pues en este caso también podríamos asociarlo a eso. Y, insisto, la llegada del blastocisto. No es algo que, "Buah, no me ha llegado un embrión a blastocisto, culpa del semen". No, vamos a analizarlo, vamos a ver qué está afectando, qué no, etcétera, ¿vale? hay que verlo todo, Sí. claro que sí. Es importante matizarlo, porque muchas veces tendemos en cuanto oímos algo que está relacionado con nuestro tratamiento, lo asumimos como propio y tenemos que ver nuestro contexto y el contexto del tratamiento que estamos escuchando, por así decirlo, ¿vale? Para luego poder comparar, porque igual una persona está haciendo un algodón y tú estás haciendo una FIP y ya son cosas totalmente diferentes. Claro, porque realmente a veces nos dicen cuando falla la bodonación y no va bien ninguna de las transferencias de bodonación, que ya es raro, ¿no? A veces nos dicen, bueno, puede ser un mal ciclo de la donante. Realmente esto suele pasar muy a menudo, que una donante que además a lo mejor ya ha donado más veces y no ha habido problema con ella, de buenas a primeras tenga un mal ciclo. No es lo habitual, pero podría pasar que el hecho de que haya estimulaciones que funcionen mejor o peor pueden pasar. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues lo veríamos a nivel de laboratorio, del desarrollo embrionario. Si tenemos un semi-normal, fragmentación normal, todo parece que ha ido bien y demás, y ahí vemos que los embriones no me están evolucionando bien, etcétera, pues podríamos asociarlo. Insisto, todo lo que estoy diciendo tiene que estar dentro de un contexto, ¿vale? Sí, No, sí, sí, sí. no quiero que nadie asocie como propio ya, ay, a No, mí me ha ido mal no, con no, una... no. ¿Vale? Pero sí que es verdad que puede pasar.
puede Sí, sí, pasar. sí. A ver, es verdad que a veces puede haber malos ciclos y es verdad que hay alguien que repite el ciclo y le va bien. También es verdad que o sea, somos muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas, contaditas con los dedos de una mano y me sobran dedos. Las que al final, después de la donación, hemos tenido que ir a doble donación y ahí funciona la primera. Y nos hemos quedado sin saber cuál era el problema, pero lo intuimos, evidentemente, ¿sabes? Pero bueno. También he de decir una cosa, y es que, aunque parezca extraño, cuando utilizamos ovocitos donados, obviamente no todos los ovocitos van a ir bien. Y existen embriones que puedan llegar al blastocisto con ovocitos donados y no den lugar a un embrión sano, por así decirlo. Me refiero a sano porque Claro, tenga alguna aneuploidía, etcétera. ¿Vale? claro, porque incluso en Es las importante mujeres saber. jóvenes hay un porcentaje de aneuploidía de forma Claro, natural. eso es. Es muy Claro, importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se piensa que a nivel de reproducción asistida, una vez sobre todo cuando se utilizan gametos donados, sí, eh, los donantes son jóvenes y en base a las pruebas que se les hace son sanos. Pero eso no quiere decir que, pues eso, al final las recomendaciones de los gametos, etcétera, sean las correctas y puedan tener esa, esa, eh, pues esa euploidía, esos embriones sanos en todos ellos, sino que, pues eso, lo que sí, hablábamos sí. antes, que los embriones van a desarrollarse de una forma u otra y eso es importante tenerlo en cuenta de cara a que va a haber embriones que pueden no resultar, ¿vale? No pueden no dar lugar a un embarazo. Sí, sí, o sea, yo recuerdo que eso fue lo primero que me dijo mi ginecólogo. No te vayas tú a pensar que aquí todos los que vayan a llegar van a Eso es. son capaces de dar lugar a un niño sano, ¿no? No, hay que pensar que incluso las niñas jóvenes, aunque sean muy jovencitas, también tienen abortos, también tienen problemas. Y es de forma natural, no es que tengan un problema de infertilidad, es que se dan de forma, pues eso, hay un porcentaje que es totalmente normal. Totalmente. Y te quería preguntar entonces, también, eh, a veces, bueno, le damos mucha importancia, ¿no? a el embrión, que sea un blastocisto, que no sea día 3, a veces incluso en algún caso, alguna chica conozco que en la seguridad social, sobre todo la transferencia se la han hecho a día 2. Eh, ¿Cuáles son los criterios realmente eh, para esa diferencia, ¿no? Entre llevar un embrión a día 2, a día 3 o arriesgarse a llevar la blastocisto? Bueno, al final, el desarrollo embrionario lo que nos da a nosotros es una información para seleccionar aquellos embriones que tienen un mayor potencial de implantación y, por lo tanto, aquel embrión que creemos que va a tener una mejor respuesta pues eso, un mejor resultado. Si nosotros, por ejemplo, tenemos dos ovocitos y en día 2 solo se ha desarrollado uno, digamos que la selección la tenemos ahí. ¿Vale? Podríamos transferirlo en día 2 o en día 3. Sí que es cierto que, bueno, en primer lugar, dependería, la elección depende, por un lado, del número de ovocitos y por otro lado de cómo tengan estandarizado a cada centro, cada unidad de reproducción asistida. Tiene estandarizados los procesos para hacer la transferencia un día u otro, ¿vale? Con esto quiero decir que probablemente en la seguridad social, si te lo hacen día 2 de un día 3, probablemente ellos lo tengan así estipulado porque los resultados que ellos tienen les va bien así y prefieren hacerlo así. Obviamente, no sé si los criterios supongo que sigan los mismos que nosotros a nivel morfológico, que obviamente, y probablemente por precisamente tener esa estandarización de procesos así hechos, a ellos les va bien. Nosotros consideramos que la llegada al blastocisto es una situación más fisiológica, más real, y entonces por eso consideramos que es mejor llevarlo a estadio del blastocisto. Por un lado, porque al final aquí ya hay una implicación económica en donde También. si yo llevo a blastocisto y se quedan detenidos algunos embriones, eh, voy a ahorrarme esas transferencias, ¿vale? Y obviamente los que llegan a blastocisto, como hemos dicho, van a tener un mejor potencial porque a nivel fisiológico
son lo que son, bueno, Claro. pues es la situación ideal, por así decirlo. Claro, y además no solamente a nivel económico, también emocional, porque el dejaste de una transferencia y otra y otra y otra, porque tienes muchos embriones a día 2 o a día 3 Mm. y ninguno termina implantando o terminan dándote un aborto detrás de otro. Realmente es un desgaste enorme también. Eso es, eso es. O sea, al final, pues bueno, insisto que depende de cada centro. Habrá algunos que los hagan en día 3, día 2, día 4 incluso se han visto estudios y tienen buenos resultados también. O sea que al final es lo que cada centro y laboratorio tenga estipulado y, y que no es nada malo. O sea, al final yo sí, es cierto, porque esto es una realidad, que si lo llevas hasta día 5, día 6, el estadio del blastocisto es la situación más fisiológica, más parecida, más real, porque digamos que de forma natural sería el blastocisto el que llega al endometrio, no llega a un embrión de día 3, sino que en día 3 estaría por las trompas. Pero si está así estandarizado es porque cada centro considera que sus resultados son mejores haciéndolo así. Y deben de tener esa confianza en el laboratorio, independientemente del día que se ofrezca. ¿Por qué? Porque al final muchas veces, en cuanto preguntas, volvemos al doctor Google y nos dice que queremos que en día 5 o porque a fulanita se lo hizo en día 5, etcétera. Eh, lo que esté estandarizado en ese centro es lo que te va a ir bien y confía en ellos porque es lo que saben hacer. Y yo creo que Claro es que sí. lo óptimo en este caso. Claro que sí. Yo tengo una amiga que tiene una niña preciosa transferida en día 2. O sea que Totalmente. O sea que, y de hecho, nosotros muchas veces, a nosotros nos dicen, no, es que, pues eso, fulanita se transfiere en día 2, ¿por qué no me transferís en día 2? Y digo, pues mira, porque de los embriones que tengo, no sabría cuál seleccionar, porque hay varios que están claro, bien y entonces a mí no me da, no, por poder información podría, pero al suficiente, final ¿no? yo no sé si luego esos embriones van a ser evolutivos y yo en mi laboratorio confío en que me van a llegar al día 5 y van a evolucionar bien y que te voy a poder transferir un blastocisto. Entonces, esa es la pequeña diferencia, la coletilla, por así decirlo. Y bueno, insisto, la confianza en el laboratorio y en la clínica, centro, hospital, etcétera, es clave. Es clave. eh, Tanto es así que yo me atrevería a decir que si no confías en el laboratorio o tienes una cierta desconfianza, lo mejor es que te cambies. O sea, y lo digo con total Sí, franqueza, sí. ¿por qué? Porque al final ni ese paciente se va a sentir cómodo, ni ese equipo va a estar eh, tranquilo porque al final cree que tiene una desconfianza su paciente sobre lo que está haciendo y eso, aunque no lo creáis, eso también nosotros lo percibimos, o sea, porque Hombre, eh, claro, obviamente yo, alguien que no confía en lo que yo estoy haciendo, pues dices, te hace cuestionarte a ti mismo, ya una cuestión personal de, joder, o sea, yo estoy haciéndolo todo para que vaya bien, sé que, no, que pues en este caso no lo ha ido bien, pero eso no quita para que a mí no me afecte, o sea, porque al final somos personas claro, y yo que creo que eso es algo también que se debería de tener en cuenta. Yo ya también claro tirando que un sí. poco para... No, 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 que llevas toda la razón, ¿eh? Que a mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo elijo una clínica, tal? Y siempre digo lo mismo, que cuando vayas a la clínica tienes que buscar que las personas que te van a atender, el médico, o sea, el ginecólogo, el embriólogo, biólogo, todo, que confíes en ella, que te transmitan confianza, que estés segura con ellos, que sientas que estás en buenas manos, ¿sabes? Y yo creo que meterte en una clínica y no sentirte segura, estar desconfiando de todo, de cada paso, ni siquiera es sano mentalmente, porque emocionalmente ya de por sí el tratamiento es complicado y es duro. Si encima no confías en las personas que te llevan, tiene que ser horrible. Hombre, es que al final, ya de entrada, dar el primer paso y entrar en una clínica, y hablo en centros privados donde encima tienes un desembolso económico, porque si estás hablando de un centro público que digamos que no te queda más remedio,
vale, pero encima en un centro privado donde estás desembolsando una cantidad de dinero, estás poniendo tus ilusiones y probablemente tus ahorros sobre las capacidades de un equipo en el que tienes que confiar. O sea, Total. y eso es súper importante. Si no, no inicies en esa clínica, no inicies en ese centro, con total franqueza, ¿eh? Incluso si Sí, viene sí, aquí sí. alguien y me dice, Álvaro, es que no me convences, no creo en ti, pues oye, chapó. Yo te diré que es mejor que te vayas a otro centro con total libertad y ya está, o sea, no hay más. Y claro, ¿no? Y además que luego en el fondo todo tiene un porqué. O sea, nosotras a veces desconfiamos bueno, me han mandado esta prueba, no me han mandado todas estas, ¿por qué no me han mandado todas estas? Pero todo tiene un porqué, ¿no? A veces, pues simplemente estas otras pruebas que no te han mandado es porque, bueno, no tienen la misma fiabilidad, no están igual de avaladas, ¿no? Y, De claro, hecho, el médico a nivel tiene... de, una cosa, a nivel de pruebas, muchas veces siempre está el debate de yo prefiero entrar, que me hagan todas las pruebas y que luego iniciar el tratamiento. Obviamente es cierto que si hacemos eso, pues se puede encontrar un diagnóstico, obviamente, o incluso se puede no encontrarse y ahí tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque he hecho a la paciente hacer unas pruebas que a priori no estarían recomendadas. Es decir, en medicina es importante tener en cuenta que estás empleando el principio de mínima invasión, por así decirlo. Entonces, si viene una persona y yo analizo y tiene una antimoleriana baja, sé que van a salir pocos ovocitos y que puede ser esa la causa de infertilidad. Pero no por ello le voy a hacer un test de receptividad endometrial, unas pruebas inmunológicas, unas pruebas. ¿Por qué? Porque a priori bueno, pues yo tengo aquí una causa que puede justificar el tratamiento de reproducción asistida. Entonces, es por eso por lo que no se hacen todas las pruebas, todo el abanico de pruebas. Es cierto que hay muchas, pero no se hacen todas precisamente por eso, porque si puedo conseguir que te gastes el mínimo de dinero y el mínimo de tiempo, lo voy a hacer. Claro, O sea, claro, sé que sí, muchas sí, veces la gente dice, no, es que me van a hacer un tratamiento y luego me hacen otras pruebas y es que así se sacan el dinero. No, o sea, yo es que prefiero que te gastes menos dinero y consigas el embarazo. es así. A mí me lo explicaba mi ginecólogo así. Yo le tengo muchísimo cariño a mi ginecólogo porque la verdad conmigo se ha portado siempre genial. Es una persona estupenda, es maravillosa. Y conmigo era muy franco. Y cuando yo tenía alguna duda, oye, ¿y esta prueba por qué no? ¿Y esta prueba por qué no? Y el pobrecito perdía todo su tiempo, ¿no? En explicarme, pues, los fundamentos científicos de una prueba de la otra. Si te hago esto ahora, te voy a enredar, te voy a meter una medicación que a lo mejor luego, a lo mejor tú no la necesitas. ¿Para qué te voy a meter Mm. más medicación? Entonces, realmente, es verdad que a veces nos comemos mucho la cabeza con tener todas las pruebas y no, a lo mejor no son necesarias siempre, por lo menos cuando estás empezando. Yo entiendo que cuando ya llevas un montón de tiempo y no encuentras lo que tienes, es otro caso, ¿no? Pero cuando nada más que llegas, es lo que tú dices, ¿no? Es que puede aparecer el problema nada más empezar, ¿no? No tiene Mm. sentido ese desgaste tampoco económico y físico de hacerte toda una batería de pruebas enormes. Eso es. Y ese es, oye, quizá el día de mañana, conforme vaya avanzando la ciencia y demás, pues yo qué sé, en mi cabeza está que nada más entrar por la puerta, se secuencie el genoma de cada uno de los pacientes y que con eso seamos capaces de hacer una estimulación personificada, hacer personalizada, perdón, y de esta forma también prácticamente analizar muchos otros aspectos, ¿vale? Pero esto ya es algo que está Ojalá. en mi cabeza de futuro y que es un poquito, no llega a ser ciencia ficción, pero yo creo que en algún momento quizás se llegue a ese punto.
Pero bueno, Ojalá que precisamente el hecho de no hacer todas las pruebas es eso, ¿vale? El que sí. quizá con un mínimo esfuerzo, coste, beneficio, obtengamos el éxito, que al final sería pues el recién nacido vivo. Efectivamente, efectivamente. Que es lo que importa y lo que todas queremos. Mm. Y todos Pues en el nada, laboratorio y bueno, y centros queremos también. vosotros lo celebráis como si fuera vuestro, ¿verdad? O sea, Sí, cuando sí, llega o sea, a que sí, sobre todo porque al final, obviamente, como todo, estableces una mayor conexión con algunos pacientes o con otros, pero hay algunos, están por un lado los que tienes mucha conexión y que te alegras un montón, y por otro lado están los claro, que llevan una tralla increíble y que te alegras, claro, que yo creo que esos son los que más te alegras, porque sabes que ha claro. costado muchísimo, que poco más que te sentías desahuciado y que no lo ibas a conseguir y demás, y bueno, pues te da muchísima alegría y eso pues reconforta y, bueno, sobre todo para deciros, ostras, ¿para qué estoy trabajando yo? Pues para esto precisamente. Es que te digo una cosa, es precioso. O sea, la relación al final que hay entre los pacientes y los miembros de la clínica, yo para mí, el personal de mi clínica es como si fuera familia. O sea, les quiero Sí, muchísimo. Pero es esa al, conexión, ¿no? Sí, sí. al final es que lo terminas teniendo. Con muchos de ellos lo terminas teniendo. Y bueno, me hacía gracia que había una camiseta que ponía, que se la regalaban a una embrióloga y ponía mi primera nani. Entonces, claro, al Ay, final nosotros somos los primeros en cuidar de los sí, bebés, por así decirlo. de verdad. Qué bonito. A mí me parece precioso y encima que tengo las hormonas ya ahora mismo revolucionadas, me dices eso y me pongo a llorar en cualquier momento. Es que es precioso. Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte. Y nosotros de contar con vosotros. Bueno, que Bueno, que me he quedado parado. Sí, seguimos dime, con las dime. preguntas, ¿no? Mira, Sí, tengo yo por aquí una. Tengo yo por aquí una que suele ser también muy habitual, ¿no? Y es que, claro, a veces eh, en esas fases de desarrollo del blastocisto, como que se nos pone mal cuerpo cuando nos dicen que nuestro blastocisto no está eclosionado, que está a lo mejor cavitado, que es temprano. O sea, mm, ¿cuánta importancia hay que darle a que ese embrión pues no esté en la fase, vamos a llamar, final, ¿no? bueno, aquí hay varios aspectos implicados, ¿vale? O sea, lo importante es, yo tengo un blastocisto, me da igual en el estadio en el que esté, yo lo celebro. Ya de Ujú. entrada lo celebro. Que sí, que es Eso es verdad importante. que al final, pues obviamente es mejor tener un blastocisto eclosionado que un blastocisto temprano. Pero una cosa Ujú. no quita la otra. O sea, tienes un blastocisto y eso es Sí. un buen pronóstico. Ujú. O sea, llegar a blastocisto es que ya hemos pasado 4 o 5 días, hemos pasado unas etapas complicadas y ya estamos en el estadio de blastocisto. Luego, muchas veces, dependiendo de la hora, igual un blastocisto temprano en día 5 es un blastocisto expandido en día 6. Entonces, Ujú. bueno, pues oye, hay que tener en cuenta que los embriones pues se siguen desarrollando y que en el momento en el que nosotros lo hemos evaluado es un blastocisto temprano, pero no pasa nada. Que si tengo un blastocisto eclosionado es mejor, pues sí, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado un poquito más y voy a tener un poco Ujú. más de información. Pero es tener un blastocisto y yo creo que todo el mundo debería de estar contento y de dar palmas. Y, o sea, nosotros, ya te digo que muchas veces llegas al laboratorio y ves que una paciente puede ir un poquito regular y ves un blastocisto y a mí me da igual que sea temprano o que se esté eclosionado. Yo doy palmas, salto y bailo. ¿Por qué? Porque al final, Ahí está. coño, me ha llegado un blastocisto, ¿vale? Claro que sí, claro Y que sí. eso es lo más importante. Que sí, que es cierto que si yo tengo un blastocisto eclosionado, va,
precisamente por esa información que yo voy a tener de todo el conjunto, etcétera, es mejor que tener un blastocisto temprano, sí, pero tener un blastocisto es muy buena señal. Les han aguantado 5 días ahí, o sea, son unos campeones. Eso Así de es, eso entrada. es. O sea, han continuado la evolución, por lo tanto, yo creo que es algo clave. Desde luego que sí. Y luego una pregunta que siempre se hacen las chicas es si es mejor vitrificar ovocitos o embriones. Depende de la situación, porque, bueno, puede ser que nosotros estemos, o sea, al final, pues como todo, puede haber un coste económico de eh, si yo vitrifico embriones voy a tener que pagar todo el proceso de ICSI, etcétera. De la otra forma, voy a tener que hacer una vitrificación de ovocitos durante varios tratamientos o durante los que sean necesarios y luego voy a hacer una única microinyección. Ujú. Yo soy partidario, ya te digo, dependiendo de la técnica, lo que vayamos a realizar. Por lo general se suelen hacer estas vitrificaciones que no son por, oye, no tengo pareja y de momento no quiero tener hijos, entonces voy a preservar fertilidad, que llamamos. Bueno, Sí. ahí obviamente preservas ovocitos, pero en casos de diagnóstico genético, que suele ser donde más se orienta en este caso, pues es una de las opciones que tenemos, vitrificar óvulos. Debemos de ser Ujú. conscientes que cuando vitrificamos óvulos puede que se produzca, que no sobrevivan todos los óvulos, ¿vale? ¿Es lo normal? No, lo normal es que sobrevivan todos ellos. Es cierto que con la edad pueden verse afectada esa supervivencia, sí. Por lo tanto, debemos tener en cuenta también con qué edad hemos vitrificado esos óvulos, ¿vale? Para saber un poco, entre comillas, esa calidad ovocitaria. Y Ujú. si simplemente es por hacer un diagnóstico genético, en muchos casos se puede hacer biopsias de los embriones y posteriormente analizarse, lo que se llaman los banking, etcétera. Sí, Entonces, sí. bueno, si es posible hacer eso, a mí me resulta muy interesante y, entre comillas, más cómodo porque te permite realizar todo el tratamiento continuado, por así decirlo, desde que se hace la punción hasta que se biopsia, ¿vale? Y entonces es más de continuo. En muchos casos también se vitrifican los embriones, o sea, sí, se vitrifican los embriones, luego se desvitrifican todos y se hacen las biopsias. Yo tiendo a ser partidario de que el embrión pase por las menos técnicas posibles y entonces si puedo orientar o asesorar en este sentido que se haga el banking, preferiría que se hiciese eso. Más que nada por eso, yo soy partidario de eso, de las menos técnicas posibles. Pero Ajá. existen muchas posibilidades, tanto de vitrificar ovocitos, vitrificar embriones, luego desvitrificarlo y hacer las biopsias de continuo, o incluso hacer el banking que hablamos de las biopsias. Ajá. Lo que pasa es que siempre se escucha como que eh, es más fácil, ¿no? Que al desvitrificar los ovocitos se pierdan o pierdan calidad, o yo no sé si realmente tiene base. Eh, Bueno, o sea, al final sí que es cierto que la vitrificación en los ovocitos llega un pelín más tarde que los embriones, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, la importancia es porque en el ovocito tenemos solo una célula. Entonces, si esa técnica afecta a algo, afecta a todo el ovocito y nos quedamos sin él. En cambio, Vale, vale. en una Sí, sí. vitrificación desvitrificación de embriones, el embrión, y si está en día 5 ya te digo que puede tener cientos de células. Entonces, si Claro. afecta a dos Tiene o más tres, posibilidades. tiene más posibilidades, eso es. ¿Vale? Claro. Entonces, Sí, sí, sí. es más complicado que, o sea, es más sensible una célula que varias células. Entonces, es ahí donde podemos decir, entre comillas, que se puede ver un poquito más afectado. Pero ya te digo que las técnicas de vitrificación llevan años y es algo ya que se hace de rutina. O sea, no, Claro. Te no iba a es decir, nada. se ha avanzado, claro, se ha avanzado mucho en todo este tema de vitrificar y desvitrificar, ¿no? O sea,
la cantidad de embriones que se pueden ahora mismo perder por desvitrificarlo, me parece que era muy pequeñita, ¿no? Sí, sí, o sea, es muy, muy baja. De hecho, tanto en ovocitos como en embriones están, creo que superior al 90 o al 95%. O sea, Ujú. y es muy baja. No recuerdo concretamente cuál es el porcentaje, pero vamos, que es muy, muy bajo. Y precisamente por eso, porque es que es algo que, bueno, yo llevo 6 años trabajando en reproducción asistida y no he hecho nada que no sea vitrificar, me refiero. Sí, ¿Vale? sí, sí, Entonces, no creo que sea algo desconocido y de hecho, obviamente, todas las técnicas siempre van a ir a mejor, ya sea a nivel de claro. medios de congelación, vitrificación, etcétera. Pues entonces, todo eso va a ir mejorando y nunca va a ir empeorando. Entonces, eh, es una garantía. Claro, no, y a nosotros nos da mucha tranquilidad saber que el porcentaje que se puede perder es muy, muy, muy pequeñito. De hecho, he de decir que a mí, de las técnicas de reproducción que más me gusta, la vitrificación y desvitrificación de embriones es lo que más me gusta. Sé que todo Sí, el mundo dirá, "Bueno, pero sí, sí, no sé. Sé que mucha gente siempre piensa que es la ICSI o la FIB, sí. etcétera. Pues a mí, no sé, lo que más me gusta es esa parte. Ya, pues ahora me vas a explicar por qué. Pues realmente, sobre todo la parte de desvitrificación, porque veo, digamos, que es el único momento en el que veo prácticamente de forma instantánea si ese embrión ha sobrevivido, ¿no? Entonces, Ah, es como que no sé, y me gusta el proceso me resulta súper interesante el hecho de que en un momento está a menos 176 grados y sí, pasa a estar a 38. Entonces, vale. es muy, muy, muy chulo y no sé, esa parte me resulta más interesante. Por ejemplo, a mí, el hecho de microinyectar Sí, por lo que suponen los ovocitos, etcétera, a mí me supone sí, una cierta tensión. Oye, igual soy el único embriólogo que le pasa, pero que no creo. Pero al final es una cierta tensión el hecho de decir, ostras, estás con algo sensible, estás jugándote con algo. Y sí, entonces sí. esa parte eh, a mí me genera una cierta tensión que me hace no disfrutarlo del todo. Entonces, por ejemplo, Claro. lo que es la parte de descongelación y congelación de embriones, bueno, vitrificación y desvitrificación, mm, yo creo que como no me genera esa tensión ni nada por el estilo, Es más de la disfruto disfrutarlo, ¿no? muchísimo más. Sí, 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 la disfruto muchísimo. Claro. Qué bonito. Tiene que ser bonito entrar a veros trabajar en laboratorio. Qué Sí, pena que no. Sí, sí. Bueno, pues seguimos con las preguntas. sí. Vale. Te iba a preguntar por el DGP. Pero claro, hemos Mm, hablado de morfología embrionaria y tal, pero claro, luego tenemos, mm. luego tenemos el DGP, que está siempre recomendado. No, no, porque es lo que hablábamos precisamente antes. Digamos que el DGP es como si nos hiciesen todas las pruebas. Mm, si vienen unos pacientes de primeras, no va a estar recomendado hacer ese diagnóstico genético. Yo tengo que justificar por qué estoy haciendo ese diagnóstico genético y por lo general suele estar asociado, pues, edad materna avanzada. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes de que pueda haberse afectado ese óvulo en cuanto a los cromosomas y por lo tanto va a dar lugar a embriones que cromosómicamente no sean normales, pudiendo dar lugar a abortos, a fallos de implantación, etcétera. En esos casos es cuando sí que se recomienda hacer un diagnóstico genético, ¿vale? Pero si yo bueno, obviamente, si yo de forma natural he tenido mm, 3 abortos, pues probablemente sería muy conveniente hacer un Claro. diagnóstico genético. Obviamente, Ujú. insisto, el contexto, dependiendo, analizaríamos todos los factores, pero bueno, ahí quizás Claro, sí que sería recomendable en una primera consulta orientar a esa técnica. Pero de normal, claro, que no ha pasado nada, no hemos visto nada, pues no lo voy a recomendar. Y obviamente también se recomienda cuando existe alguna enfermedad concreta de forma genética, ¿vale? Alguna asociada a un gen, que sea hereditaria, etcétera,
Y ahí es donde claro, podemos jugar claro. con esa variante de hacer el diagnóstico genético y seleccionar aquellos embriones que no estén afectos. Ujú. A mí a veces me preguntan, me dicen, oye, ¿y a ti en la ovodonación o en la doble donación no te hicieron DGP? Pues no. Claro, la explicación la das tú mejor que yo, pero yo quiero imaginarme que es porque ese porcentaje que te puedes encontrar de embriones que no estén bien en ovodonación o en doble donación no justifica el gasto y la técnica y tal en esos embriones. Eso es, además, lo normal es que el número de embriones que yo tenga en una ovodonación, una doble donación, siempre que ya sea la muestra de mi pareja sea normal o incluso en doble donación, obviamente esperaríamos no encontrar ningún tipo eh, de embrión aneuploide. Dicho esto, es lo que hablábamos antes, que existen esa posibilidad de que haya alguno, obviamente, que sea Mm, aneuploide o que se dé el caso que todos lo sean. Sí, puede darse el caso, es raro, rarísimo, pero se puede dar. ¿Vale? ah, O sí, sea, sí. es importante tenerlo en cuenta que al final eh, es como todo. Yo qué sé, de forma natural en la calle, ¿podría pasar del mismo modo? Sí, podría pasar. ¿Es raro? Pues sí, es raro. Pero no, el hecho de usar gametos donados no nos asegura al 100% que no podamos tener un embrión aneuploide. Pero el Efectivamente. coste que va a suponer realizar un diagnóstico genético no justifica el beneficio que voy a tener yo después. ¿Por qué? Porque al final va a ser mayor el coste que el beneficio que yo obtengo de ese diagnóstico genético. Ujú. No te he preguntado qué es el DGP porque al principio lo explicaste, o por lo menos a mí me dio la sensación de que lo habías explicado. Bueno, sí, el diagnóstico genético es el diagnóstico DGP, diagnóstico genético preimplantacional. Es decir, un diagnóstico genético de las células del embrión antes de ser transferido, antes de que se pueda implantar. Ujú, Lo que consiste es principalmente, lo podemos hacer en día 3 o en día 5. Habitualmente ya se hace prácticamente siempre en día 5 y lo que hacemos es, en el caso del día 3 se coge solamente una célula, ¿vale? Y en el caso del día 5 cogemos varias células. Y esas células las analizamos genéticamente y de ahí vemos, extrapolamos si están afectadas cromosómicamente, si tiene todas las células que son anormales, si tiene unas pocas o no, etcétera. Y con eso es con lo que se emiten los informes y se da si es ujú, sano o no es sano, etcétera. ujú. Y se suele hablar también mucho de si se pueden perder embriones al hacer esa técnica. Por lo general, todas las técnicas las utilizamos de rutina. O sea, al final es complicado que se pierdan, pero existe. O sea, toda técnica conlleva un riesgo. Toda Mm, técnica. Desde que se pone un pie en una clínica de reproducción asistida, desde que te empiezas a pinchar la medicación, todo conlleva un riesgo, ¿vale? En medicina, yo creo que ahora más con todo el tema del COVID y demás, somos conscientes del riesgo-beneficio que supone una vacuna, por ejemplo, ¿no? Pues extrapolemos eso a lo que es la embriología, la infertilidad en general. Todo lleva un riesgo. ujú, Obviamente que un proceso hormonal pues tiene un riesgo, pero obviamente está controlado, se conocen las consecuencias, se conocen todas las respuestas que se pueden dar, etcétera. ¿Vale? Y en el laboratorio exactamente lo mismo. La vitrificación conlleva un riesgo, la ICSI conlleva un riesgo, la desvitrificación conlleva un riesgo, el DGP conlleva un riesgo. Obviamente está minimizado, el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida han evolucionado para que eso sea aún más mínimo, más pequeño, más menor ese riesgo, pero existe, ¿vale? Y no engañamos a nadie diciendo, no, es que no existe. No, no. Toda técnica tiene su riesgo. Y más en medicina. Toda técnica tiene su riesgo. Mayor o ujú. menor, pero tenemos que ser conscientes de ello. Como cuando entras a operarte. Aunque sea pequeñito y la intervención sea muy pequeñita, siempre hay un riesgo, aunque Claro, sea mínimo. eso es. De hecho, bueno, hace un par de años, cosas así, me hice
donante de médula. Os recomiendo a todos que os hagáis donantes de médula. Es simplemente rellenar un formulario y en él te aparece, bueno, es un consentimiento y es donde aparecen los riesgos que puede tener. Si os leéis eso, pues igual decís, yo aquí no me meto. Pero al final, o sea, el riesgo que hay de que tengas que llegar a ese extremo es muy bajo. O sea, y al final el beneficio que puede reportar a otra persona es muy alto. Entonces, Es genial. lo mismo ocurre en este caso. O sea, todas las técnicas van a tener un riesgo y no por ello el beneficio lo tenemos ahí. El beneficio es tenerte aquí hablando con nosotras, que de verdad, bueno, sí lo he dicho antes, que no solamente eres un profesional extraordinario, sino que además eres una persona maravillosa y nada más que verlo. Bueno, hombre, no hace falta que me digas Sé que esas también cosas. eres tímido, así que no voy a incidir más. Mira, sigo con la siguiente pregunta para no obligarte a contestar. Venga. Me preguntan muchas veces también por qué a veces se hace FIC sí y otras veces solamente se hace FIF convencional. ¿Es una cuestión de que en las clínicas sigan un protocolo y otro diferente? ¿O a lo mejor es que hay un criterio específico dependiendo de cada caso que aconseja usar una técnica o usar la otra? Bueno, principalmente lo que influye en esa decisión sí que es cierto que es la muestra seminal, ¿vale? En primer lugar, debemos de tener una buena movilidad, una buena concentración, precisamente para que bueno, pues pueda darse esa fecundación y que no veamos nada extraño, por así decirlo, de que hay espermatozoides que no se muevan o que morfológicamente no estén bien, etc. Pero sí que es verdad que por lo general se tiende a utilizar la microinyección, la ICSI. ¿Por qué? Porque al final las tasas de éxito son muy similares, ¿vale? Tanto en la FIC como en la ICSI no hay diferencias significativas por lo general, pero sí que es verdad que está un poquito por encima en el caso de la ICSI. Y ese poquito por encima es lo que nos permite a nosotros hacer la ICSI porque me aseguro 100% de que ese espermatozoide va a estar dentro, ¿vale? Y eso creo que es algo que es muy, muy importante. No quiere decir que si me están haciendo FIP o me están haciendo mitad FIP, mitad ICSI, estén haciéndolo mal, no, simplemente que esa posibilidad se puede dar, ¿vale? No hay nada extraño, depende de unas condiciones, obviamente, pero no hay nada extraño ni nada raro en ello. Insisto, el resultado va a ser prácticamente idéntico, ¿vale? Pero sí que existe ese, pues yo que sé, cierto control, por así decirlo, pues tenemos un mayor control en el caso de hacer un ICSI por nuestra parte y bueno, pues consideramos que puede ir un poquito mejor, pero vamos, ya te digo que principalmente los criterios, por un lado, son en cuanto a parámetros seminales, ¿vale? Que siempre que esté un diagnóstico pues, lo más normal posible. Y bueno, por otro lado, también podemos tener en cuenta a los ovocitos, ¿vale? En algunos casos, si ha habido un tratamiento previo y hemos visto que esos ovocitos estaban un poquito blandos, o que al final si tienes ves que al final cuando has ido a denudarlos, a quitarle las células de alrededor, tenías una inmadurez. Bueno, pues al final se puede aconsejar en ese sentido, ¿vale? Pero por lo general depende, insisto, como hablábamos antes de transferir día 3 o día 5, pues depende un poco del centro, de cómo se sientan ellos más seguros de estar dando el mejor servicio a los pacientes y en base a los criterios que ellos tengan, siempre y cuando tenga una cierta lógica, ¿vale? Y cierta lógica me refiero que el diagnóstico de infertilidad permita hacer una FIP o un ICSI. Tienes que confiar en lo que dice el profesional. Sí, Que si sí. le O sea, al dices por ahí. final parece una tontería, pero creo que es clave. Y en este caso, por Fundamental. ejemplo, cuando vas a hacer una FIB o una ICSI, también es importante que se explique, pues sí, que se explique qué se va a hacer en cada caso, por qué se va a hacer, etcétera, ¿vale? Y bueno, eso es interesante, sobre todo para la tranquilidad del paciente y bueno, que al final resulta yo creo que muy útil
Y cualquiera, Ujú. insisto, cualquiera de las dos técnicas van a ser buenas, ¿eh? Eso que nadie lo ponga en duda porque ya te digo que a nivel científico los resultados son relativamente similares. Sí, sí, sí. A mí me llegaron a ofrecer el hacerlo combinado porque Mm. hice una primera FIF que salió bastante bien, pero en la segunda yo la lié con la medicación. La lié, pero bien. Lo que pasa es que luego no se lo confesé a la doctora, lo reconozco. Y claro, Bueno, pues aquellos juegocitos salieron un poquito regulares. si te escucha ahora, ya vas a, Bueno, vas a entender por qué pasó todo. lo va a entender todo. Aquellos juegocitos, la mitad estaban inmaduros, cosa que no había pasado en absoluto en la FIF anterior. Y bueno, estuvieron que madurar en una incubadora, pobrecitos, el trabajo que les di. Además, cuando fueron a hacerle la microinyección, pues se rompían, ¿sabes? No, aquello no aguantaba. Mm, Y claro, me dieron la opción, lo que pasa es que yo ya pasé a botonación, yo he visto ya el desastre, dije, mira, vamos a botonación y ya está. Pero la opción que me dieron fue, como tus ovocitos, los pobres no aguantan, ¿sabes? Están tan malamente, pues vamos a coger y la mitad los hacemos con Fijisi y la otra mitad la hacemos con Fij convencional, que a lo mejor pues conseguimos que la cosa vaya mejor. Pero te digo, efectivamente son cosas que están justificadas con lo que los profesionales que están recibiendo tus ovocitos, la muestra de tu pareja y tal, están mm. viendo, ¿no? O sea, que es fundamental eso, que siempre, normalmente está justificado, lo normal es que te lo expliquen. A mí por lo menos me lo explicaron muy bien. Eso es la clave, sobre todo. Sí. Que se entienda qué procesos se van a realizar en cada momento y, y por qué. Más que nada Sí. para poder entender qué es lo que se está haciendo, porque al final muchas veces eso también es una desconexión entre el paciente y el profesional, por así decirlo, porque, bueno, si yo no te explico las cosas, ¿qué vas a pensar que estoy haciendo? ¿No? O sea, al final Claro. es más una imaginación y Sí. un paciente siempre va a tender a imaginarlo mal. Porque, o sea, yo he sido paciente en otros ámbitos y siempre me imagino que si pasa algo va a ser para mal. Nunca voy a ver algo que vaya a ser. Me van a quitar una muela y me veo con dentadura postiza, ¿vale? No me veo con la muela quitada y todo perfecto, que no tengo puntos, que no tengo nada, ¿sabes? Yo me imagino que Claro. me tienen que quitar toda la dentadura y todo. Entonces, bueno. Nada, hay que confiar en las personas que nos llevan y hablar con ellas y preguntar, que no pasa nada por preguntar las cosas. Es lo que decías al principio. Nosotros llegamos a reproducción asistida y no tenemos ni idea. De embriología, menos todavía. Entonces, no pasa nada por preguntar. Bueno, pues si te parece, ya van quedando pocas preguntas. Ya dentro de poco te voy a liberar. Poco a poco. Eh, uf, pobrecita la que te estoy dando. El embrioscopio. ¿Mm? ¿Cómo beneficia el embrión? ¿Qué es? Bueno, lo puedes explicar un poquito para quien no sepa lo que es la técnica. Sí, el embrioscope al final es una marca de incubador, ¿vale? O sea, nosotros Uh-huh. lo que tenemos que ver aquí es si tiene time lapse o no y si Sí. tiene una concentración de gases o no, ¿vale? Eh, Uh-huh. el time lapse lo que aporta principalmente es el hecho de estar viendo al embrión durante todo su desarrollo y por lo tanto, por un lado, nos va a aportar una mayor cantidad de información y por otro lado, yo no voy a tener que sacar durante los días que yo vaya a visualizar y a valorar esos embriones, no tengo que sacar la placa del incubador y verlo en el microscopio. ¿Vale? Eso sería lo normal. Lo que yo haría si no tengo un time-lapse, lo que hago es saco la placa del incubador y lo veo en el microscopio, los evalúo en un momento y los vuelvo a dejar en el incubador. Uh-huh. Ese tiempo que perdemos es mínimo, pero aún así Sí. podría llegar a afectar, alterar esas condiciones de cultivo en las que está ese embrión. Entonces, ¿por qué es más ideal utilizar un time lapse? ¿Por qué? Porque estoy viendo todo ese desarrollo sin tener que sacar ese embrión, esa placa. Y por otro lado, lo que siempre digo, cuando yo
visualizo de forma puntual los embriones, es como si veo un álbum de fotos. Y en cambio, si yo veo en el EmbryoScope, estoy viendo toda la película entera. Entonces, digamos que hay una parte que yo me tengo que imaginar cuando los tengo en un incubador normal y en estos que tienen time-lapse, como sería el caso del EmbryoScope, me permite ver toda la película sin necesidad de yo imaginarme cosas. Además, al estar viendo toda la película me va a dar mucha más información y con ello puedo hacer una mejor selección de diferentes cuestiones del embrión, ¿vale? Que las divisiones hayan sido las correctas, etcétera, ¿vale? Porque al final nosotros de la otra forma solamente contamos las células, no veo las divisiones. En este caso sí, veo sí todas las divisiones también, etcétera. Entonces, bueno, para nosotros es algo que está muy bien, es muy divertido, sobre todo porque ves mucho más, tienes más información, nos da más trabajo también porque tienes que evaluar, no es, digamos, evaluar un rato, sino que te pierdes mucho tiempo valorando los embriones cuando los tienes en un time-lapse. Y hablaba del tema de los gases, pues bueno, al final, ahora mismo ya prácticamente todos los incubadores, por lo general, tienden a ser prácticamente idénticos, entonces, bueno, no tiene eh, unas diferencias abismales, pero bueno, la importancia del EmbryoScope principalmente es el sistema time-lapse, que también tenemos en otros sistemas como creo que es el Gary, si no recuerdo mal, el Primovisio, etcétera. Entonces, bueno, dependiendo de lo que tenga cada clínica, pues resulta más o menos útil, pero yo siempre lo recomiendo. A mí me gusta mucho porque me divierte mucho ver a todos los embriones y toda la evolución embrionaria. Y bueno, además que eso, que no supone ningún riesgo porque no tienes ni que sacar la placa en ningún momento, no alteras ese mínimo, que es mínimo, mínimo, mínimo y que no va a afectar nada, pero bueno, por si acaso. Sí. Entonces, bueno, pues siempre tienes ese plus. Es muy bonito, ¿eh? Los vídeos que salen de ahí son muy bonitos, la verdad. Sí, 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 hombre. Sí, Son embriones, o sea, sí. ¿qué voy a decir yo? Ahí va, ¿tú qué vas a decir? Si a ti se te nota que tú cogiste esta profesión porque te gusta, ¿qué vas a decir? Sí, no puedo decir lo contrario, eso es verdad. No, no, desde luego que no. Y te voy a preguntar también por el EmbryoGlue. Esto creo que es un medio de cultivo, ¿no? En ácido hialurónico, ¿puede ser o me lo estoy inventando? Sí, pero, o sea, al final el EmbryoGlue, al igual bueno, hay otras técnicas que no ha demostrado que exista una mejora real, ¿vale? Además, los compuestos que tiene el EmbryoGlue y que pueden resultar clave en lo que sería la implantación y más, lo tienen otros muchos medios de cultivo en mayor o menor escala, etcétera. Pero bueno, no se ha demostrado que sea algo, un beneficio muy, muy alto, ¿vale? Claro. Para quien no lo sepa, el EmbryoGlue es un medio de cultivo, bueno, pues como, digamos, igual que el superglue, entre comillas, ¿vale? Pues el EmbryoGlue lo que hace es que es capaz de ayudar a pegarse al embrión al endometrio, ¿vale? Esa es su condición, su eficacia. Y bueno, se supone que incrementa las tasas de implantación precisamente, pero bueno. Yo no creo mucho en el EmbryoGlue, entonces tampoco puedo hablar bien de él. No, esto no quiere decir que no tenga un beneficio, que en algunos centros se utilice y que les vaya bien. Insisto, cada centro lo estandariza para ellos mismos y que cada paciente lo tome como propio. Pero bueno, yo desde mi punto de vista, por mi propia experiencia y por lo que he leído, a mí no me convence. Bien, está bien. Eso nosotros lo que queremos saber es eso. O sea, realmente mm, qué, qué hay de verdad y qué no, ¿sabes? En que efectivamente pueda mejorar las tasas de implantación, porque realmente yo tenía un problema de implantación y conmigo no usaron nunca el EmbryoGlue, pero sí es verdad que llega un momento ya de desesperación, que coges la técnica que sea y lo que haga falta, ¿eh? Porque eso Ya, de ya, ya, ver eso, que no te pero implanta ningún embrión es increíble, es horroroso. sí, 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 eso sí que es cierto que, bueno, pues oye.
No tiene que ser fácil desde el otro punto, pero bueno, siempre conviene preguntar qué es cada cosa, qué hace y por qué es útil. Y si está indicado para cada caso, sobre todo Efectivamente. eso. ¿Y el hatching, Álvaro? ¿El hatching El asistido? hatching es otra prueba que tampoco se ha demostrado que mejore las tasas, ¿vale? Eh, no se hace habitualmente de cara al diagnóstico genético porque facilita sobre todo el hacer la biopsia, ¿vale? Entonces, Ujú. eso ahí lo hacemos por una cuestión metodológica que facilita, ya digo, que en el diagnóstico genético lo facilita y se puede Sí. hacer con sencillez. Y sí que hay algún estudio que dice que en caso que se utilicen ovocitos vitrificados o desvitrificación de embriones, puede estar aconsejado porque dicen que la zona pelúcida, que es lo que sería como la cáscara, si en el huevo sería la cáscara, pues en Sí. humanos digamos que sería la zona pelúcida, eh, como que se podría endurecer un poco y entonces se recomienda. Pero insisto que no se ha visto tampoco que exista un beneficio clarísimo, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Y, y bueno, en este caso, al final es algo relativamente más sencillo, porque al final no requiere, eh, eh, por ejemplo, yo que sé, en el embrión al final necesitas comprar ese embrión glue, etcétera. Aquí, como Sí. todos los centros de diagnóstico genético, todos van a tener el sistema para hacer el hatching. Entonces, bueno, puedes ver una zona pelúcida que está un poco más engrosada y ahí también lo puedes hacer, etcétera. ¿Vale? Pero es más un poco por eh, facilitarlo y sobre todo, en cierto modo, nosotros cuando estamos viendo los embriones dices, uff, este tiene la zona pelúcida muy engrosada, claro, igual lo dejas y va bien, pero ¿y si no va bien y te queda ahí el resquemor Sí, este de que no lo has hecho en ese momento? Entonces, bueno, sí. pero ya digo que no existe un beneficio claro ni que esté demostrado como tal, pero bueno, en algunos casos se puede hacer y en otros no, un poco al criterio de los centros. Muy bien. Pues mira, tengo ya un par de preguntas ya concretas que me han llegado a través de las redes sociales de chicas de la Infertil Partners y ¿Mm? luego le daremos paso a los audios a ver qué tenemos por ahí. Te las voy a ¿Mm? leer tal y como me la han escrito, ¿vale? Sí. Dice, yo tengo un embrión implantable mosaico en el cromosoma 7. Me gustaría saber qué problemas puede tener y si es posible que se corrija. También tengo 2 embriones a los que le hicieron el DGP, pero que no dieron ningún resultado. Mi pregunta es si se puede hacer otra ronda de DGP y cuáles son las probabilidades de que sobrevivan a otra ronda de congelación-descongelación. Bueno, por un lado tenemos que ver, es mosaico en el cromosoma 7. Puede Sí, ser que tenga una trisomía o una monosomía. Dependiendo de eso van a tener diferentes posibles patologías, síndromes asociados. Este problema, por lo general, los síndromes que conllevan, por lo general, retraso mental, dificultades en el crecimiento, eh, bueno, que hay algunas alteraciones ya no solo cognitivas, sino que incluso a diferentes niveles de producir leucemias, bueno, dependiendo, ya digo, que depende de cómo esté ese cromosoma. El más conocido creo que es el síndrome de Williams, si no recuerdo mal. Pero bueno, en ese cromosoma también, por ejemplo, para que lo tengamos en cuenta, está el gen de la fibrosis quística. Y, y bueno, pues podemos darnos a entender un poco por dónde pueden ir los tiros. ¿Puede haber una afectación? Sí. Hay que ver el tipo de cromosomas que tiene, es decir, si es monosomía o no, si es trisomía, etcétera, si es una rotura parcial. Y también es importante tener en cuenta el porcentaje que tiene ese mosaico, ¿vale? Porque, bueno, en función de ese porcentaje, a nivel genético va a haber un asesoramiento u otro. Y, insisto, yo
recomiendo siempre en estos casos de mosaicismo, consejo genético es muy importante y al final, aunque probablemente el laboratorio de genética no esté directamente relacionado y no tenga, incluso sea externo, siempre te van a dar ese asesoramiento y esas respuestas. Y en cualquier caso, aunque probablemente el paciente siempre que tenga un embrión mosaico y le dejen esta decisión de si transferirlo o no, un poco en sus manos y se vea eh, desolado, por así decirlo, el consejo genético va precisamente orientado a eso, pero nunca se va a tratar de obligar a nadie, porque al final es una decisión, ya es una decisión difícil, un tratamiento de reproducción, en este caso que puede tener una afectación posterior, depende de cada mm, pareja, cada persona, e independientemente porque puede tener que sea un 99% normal y que ese 1% te genere una incertidumbre, etcétera, yo lo entiendo, al final no tiene que ser nada fácil y entonces esa decisión la debe tomar la pareja en base a ese consejo genético. Yo creo que eso tiene que ser muy importante. En Creo que sí. relación a que si se puede corregir o no, pues ya te digo que no es que se pueda corregir o no, sino que hay una mayoría o no de células normales. Insisto, ese asesoramiento genético yo creo que puede ser bueno y que puede resolver muchas de estas dudas con los datos en la mano. Ujú. Además, dice que tenía 2 embriones que no habían pasado el DGP o que no dieron ningún resultado, ¿no? Efectivamente, sí, que no dieron resultado. Vale, hay ocasiones donde la muestra que se recoge del, del embrión no amplifica y por no amplificar quiere decir, si yo tengo, yo qué sé, 6 células y no me amplifican bien, ¿por qué? Porque al final tengo un trozo muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín y voy a buscar un trozo o sea, al final estoy buscando el ADN de esas células, son muy Ujú. pocas, entonces lo que se hace es un primer paso antes de hacer el diagnóstico genético que es de ese ADN replicarlo, ¿vale? Hacer muchos ADNs de esas células para poder analizarlos después. Ujú. Entonces, en muchos casos, si ese ADN no amplifica, yo no puedo analizarlo posteriormente y es por eso por lo que en muchos casos se dice que no tienen ningún resultado. Ajá. Antes he dicho que a mí no me gusta pasar los embriones por muchas técnicas. Obviamente, Sí. si solamente me queda, si en este caso estoy haciendo un diagnóstico genético, no sé si entiendo que es solo entre comillas, por aneuploidías. Ujú. Pero si es, por ejemplo, por una enfermedad, etcétera, debemos de tener en cuenta que siempre es recomendable pasar a hacer otra vez esa técnica y asegurarnos de eso, de que ese embrión no tiene ningún tipo de afectación. Y es Ujú. importante precisamente ser conscientes que sí, que existe un riesgo porque son técnicas, o sea, al final lo estás pasando por una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero siempre va a ser preferible asegurarte de tener un embrión sano o no antes de hacer una transferencia oye, que puede ser un embrión aneuploide y lo estamos transfiriendo. Sobre Ajá. todo en ese caso donde se ha hecho un diagnóstico genético, ¿vale? Ujú. Muy bien. Bueno, te hago la siguiente pregunta y ya pasamos a los audios. Dice, en ovos suelen salir un mínimo de embriones decentes, es decir, al ser jóvenes, de mejor calidad, o eso da igual. Y si quedan pocos de calidades B y C, ya puede deberse al semen de la pareja, aunque el seminograma sea normal, o todo es a suerte. Bueno, a ver, por lo general siempre esperas tener un mínimo de embriones decente, como dice, en ovodonación. Porque precisamente como comenta, al ser jóvenes, lo lógico es obtener embriones de una calidad aceptable o un número de embriones que sea amplio. Puede darse el caso que hagamos una donación y que no tengamos un número muy alto de embriones. Eso es una realidad, o que sean de una calidad baja. Eh, Debemos de tener en cuenta que también hay un factor espermático por ahí que a veces nos olvidamos, pero puede que, como hemos dicho antes, esté afectando a ese desarrollo. Existe esa posibilidad. Entonces debemos de tenerlo en cuenta. Ujú. Y bueno, si de calidad es BC, eso es relativo, ¿vale? Yo no me atrevería a decir que
por no tener ninguno de calidad A, es que la donante es mala o cosas así, ¿vale? Simplemente son evoluciones embrionarias, va a haber de todo tipo. Incluso puedes tener todos los embriones C y conseguir el embarazo a la primera, y puedes tener 4A y no conseguirlo. O sea, al final no podemos asegurar un embarazo en una clínica de reproducción asistida. Ujú. Esa frase ya es No, no, pero es dilapidadora, una realidad. No, pero no, es no, es una una realidad. realidad. Sí. Es una realidad. Y sí que es verdad que en base a las categorías que nosotros asignemos a los embriones, pues podemos tratar de facilitar y simplificar tanto en tiempo que ese embarazo se dé, ¿vale? Pero el hecho de que sea con ovocitos donados, de hecho, si no recuerdo mal, lo has dicho tú antes, que te dijeron, no podemos asegurarte que esto sea ya la primera. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo ideal, pues obtener un número de embriones bueno, donde tengamos algunos buenos, algunos medios y otros un poquito más bajos. Eh, no hay que achacar el hecho de que sean peores al semen. Es cierto que se podría estudiar una vez que se ven los resultados, se estudia también. Eh, pero bueno, de momento, siempre que haya embriones de la calidad que sea, tenemos posibilidades de hecho siempre recomiendo, entre comillas, no, no iniciar, salvo que sea un diagnóstico que requiera mucho tiempo. Si hay embriones, no sé hasta qué punto recomendaría hacer un diagnóstico. Me refiero porque al final vas a tener una información y esos embriones pueden generar dudas en el paciente. Entonces, Ujú. siempre es mejor transferir todos los embriones con todas sus posibilidades, y en el momento en el que no ha resultado, hacer todas las pruebas necesarias para dar con el problema que tenemos. Perfecto. Pues yo creo que ya vamos a darle paso a los audios Sí, y, lo y ya único pues sí. Dime. que quería incidir que es importante transferir siempre un embrión, ¿vale? Es algo que me parece clave. Y no lo decimos porque yo sé que me pongo siempre en el otro lado y yo pensaría, si yo tengo 7 embriones, lo que quieren es que me transfiera de uno en uno para que pueda más transferencias. No es así, ¿vale? La realidad es que, de hecho, en España hay unas gráficas de la Sociedad Española de Fertilidad que desde el 1998, si no recuerdo mal, hasta el 2018, y se veía cómo cambiaba la política de transferencia embrionaria, incluso antes, que se transferían más de 3 embriones, en algunos casos, 3 embriones, Ujú. Sí, y sí, sí. cómo esa tendencia iba decreciendo, y últimamente, desde hace unos cuantos años, ya decrece también la de 2 embriones, y la del SET se incrementa un montón, precisamente porque tenemos una buena calidad a la hora de seleccionar los embriones, ya sea a nivel morfológico, ya sea por toda la información que me pueda dar el timelapse, etcétera. Y creo que al final debemos de ser conscientes que esa selección va encaminada a hacer una selección del mejor embrión para que nos facilite el embarazo. Y por otro lado, tener en cuenta que la transferencia de 2 embriones me incrementa un porcentaje muy bajo lo que sería el éxito de la transferencia, y me incrementa hasta un 30% la posibilidad de embarazo gemelar. Y un embarazo gemelar o embarazo múltiple conlleva unos riesgos de diabetes gestacional, preeclampsia, crecimiento retardado intrauterino, eh, incluso en algunos casos puede llegar a tener alguna afectación de abortos, etcétera. Entonces, eh, ese riesgo es mayor que el beneficio que podamos tener, ¿vale? Y bueno, incluso prematuridad, etcétera. Entonces, Sí. debemos tener en cuenta eso también, ¿vale? No pensemos que sea una cuestión a nivel económica, sino que es el riesgo que existe durante el embarazo, sobre todo para los pacientes. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, pero la autonomía del paciente, yo sí, sí, yo lo respeto, y si quieres transferirte dos, transfíratelos, pero sé consciente del riesgo que estás teniendo. Y eso
me parece muy importante. Y nosotros somos muy pesados cuando decimos que transferimos uno, pero eh, luego te llegan casos de que eh, Sí, a los 6 meses y medio, a los 7 meses, pues eso, tienes una preeclampsia, tienes una rotura de bolsa, etcétera, y claro, nosotros nos tiramos de los pelos, no quiero saber el paciente por el estrés que le puede generar, pero nosotros nos tiramos de los pelos porque sabes que es algo que tenías que haber insistido más si cabe o haber dado otra recomendación o cualquier otra cosa para que se transfiriese solo un embrión. Entonces, la autonomía del paciente siempre se tiene y cada paciente es libre de decidir cuántos embriones se quiere transferir siempre que la ley lo permita, pero que sepa que, bueno, pues al final existen unos riesgos asociados en el embarazo de forma normal. Pues imaginémonos que esos riesgos se van a ver incrementados en el caso de que haya gestaciones múltiples. efectivamente. A ver, yo eh, tengo la experiencia en mi familia de, de mi cuñado y mi cuñada, y era un embarazo natural, y efectivamente era múltiple, y efectivamente tiene sus riesgos. Y claro, yo recuerdo que mi ginecólogo me daba libertad, pero a la vez también me miraba así, como dándome a entender, como me digas que te ponga dos, vamos a tener un Normal, problema. normal, Sí, normal. Al final sí, es que es bastante complicado. sí, O sea, sí, porque realmente es verdad que tiene unos riesgos que muchas veces no somos conscientes. Yo siempre digo una cosa, que es que cuando vamos por la calle y vemos un niño en un carrito, nunca vemos el carrito vacío del hermano gemelo o mellizo que eso es. no ha llegado a término. Ese no está ahí y no somos conscientes de eso. Pero efectivamente hay muchísimos riesgos y muchos niños que se quedan por el camino y no solamente eso, sino también el riesgo al que se está sometiendo la madre, eh, ese otro niño que las secuelas que puede tener, porque un niño que nace, como en el caso de que nació mi sobrino prematuro extremo, puede llegar a tener secuelas. O sea, son muchísimas cosas y es verdad que muchas veces no somos conscientes de eso. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, si quieres, ya he metido este apunte final que yo creo que era clave. Sí, Y que si quieres, pasamos a los audios. venga, vamos a ver qué tenemos ahí. ¿Le tengo que dar yo? Ah, vale. Yo le voy dando. Hola, a ver, os hago una pregunta. Me gustaría saber si con doble donación, o sea, donante masculino y femenino, que es como voy a ir yo, merece la pena hacer DGP o no, porque voy con fertilidad también probada de los donantes. Yo, en este caso, quizá no lo recomendaría. Ya no está recomendado cuando cambiamos uno de los gametos. En doble donación, y más si tiene fertilidad probada cada uno de ellos, yo no considero que sea necesario hacer esta técnica. ¿Vale? O sea, ahí el coste va a ser mayor del beneficio que podamos obtener. ¿Vale? Porque esperaríamos que la gran mayoría de esos embriones que nosotros generemos, obviamente, pues sean sanos y que den lugar a un recién nacido vivo lo antes posible. Muy bien. Muchas gracias por tu audio. Voy con el siguiente, que es de alguien que tú conoces muy bien. Hola, querida y querido, qué interesante todo lo que estáis hablando. Qué bien se explica Álvaro, es un gustazo y es un gustazo de compañero también. Y bueno, lo que no os quiero contar nada técnico porque ya lo ha contado todo muy bien, pero sí le quiero confirmar a Álvaro que no es el único embriólogo que lo que más le gusta es la vitrificación, porque he conocido a una persona que me contó lo mismo, pero creo que son ellos dos en España y poco más. Porque realmente es una técnica a la que normalmente le cogemos manía muy al principio, porque tiene una curva de aprendizaje larga y a veces costosa, pero es verdad que una vez que ya tienes toda la práctica hecha, la verdad que es una técnica fascinante, pero que sea la favorita es algo bastante extraño. Nada, os mando un besote a los dos y nada, que nos seguimos hablando. Muchas gracias, Muriel. Un besazo enorme, cariño. Muchas gracias, Ampuri. ¿Qué voy a decir yo?
que de hecho probablemente esa curva de aprendizaje, pues gracias a ella sobre todo y a Nagore, que también forma parte de la Infinity Band y demás, pues bueno, también a otras compañeras como Esther, etcétera, pues me echaron una mano, pero sobre todo sí que pasé mucho tiempo con ellas dos, ahí dando el callo, tanto con Aixi como pues a nivel de prácticas de eso, de vitrificación y demás. Y a raíz de esto voy a decir, porque claro, esa curva de aprendizaje, por un lado, ¿cómo se hace? Que de hecho ayer lo preguntaban en el estéreo de mi nube Sí, es verdad. y precisamente nosotros lo que hacemos es utilizar los ovocitos inmaduros. Nosotros cuando hay ovocitos que no están maduros, que no puedes utilizar, esos son los que practicabas para, pues eso, para pasarlos de una placa a otra, para hacer, yo qué sé, o sea, principalmente pasarlos de una placa a otra o congelarlos, descongelar. Sabes que no son evolutivos, no pueden dar lugar a nada y es lo que podemos usar, ¿vale? Luego a nivel de embriones y eso, pues obviamente ya no puedes utilizarlos porque obviamente son Ajá. de pacientes y demás. ¿Vale? Sí, sí. En cualquier caso, lo que necesitas es tener una mano, tener esa facilidad de pasar esas células, por así decirlo, porque al final lo que importa es que estás tratando con células y, bueno, pues ir poco a poco con ello. Ujú. Muy interesante, ¿eh? Ayer, para quien no escuchó la charla, ayer hicieron una charla preciosa mi nube Violeta y Guastariel, que fue donante de óvulos en su día. Y claro, comentó que en su época, hace mucho tiempo, le daban la posibilidad de donar para uso científico. Entonces les quedó la duda de si, bueno, con qué tipo de óvulos, ¿no? Practicaban los embriólogos las técnicas, si las hacían con estos óvulos donados o óvulos de animales y tal. Y esa era la pregunta que habían planteado. Pero Hay, ayer hay algunos casos, hay algunos casos donde sí que tienes acceso a óvulos o embriones animales. Yo, por ejemplo, el doctorado lo estoy haciendo también en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y ahí lo que utilizamos son embriones de bovino, de vaca. Obviamente no utilizas ningún animal de experimentación, lo que haces es, bueno, en mataderos comerciales, recoger los ovarios, se maduran in vitro y se generan esos embriones y es lo que utilizas y demás. Pero a nivel humano requiere un control mucho mayor y hay unas implicaciones éticas y legales. Entonces, no podemos utilizar esos ovocitos ni esos embriones salvo, o sea, para la ciencia, siempre y cuando no estén recogidos, hayan pasado por un comité de ética, hayan pues, dado su consentimiento, ya sea paciente o donante, haya un programa o un proyecto de investigación, etcétera, y aún así es muy complicado que se lleve a cabo. De hecho, en muchos casos se hace esta donación en la ciencia y realmente no hay proyectos relacionados con estos embriones y es una pena porque, pues bueno, al final no hay proyectos. El hecho de la ciencia y los embriones se generó principalmente a raíz de las células madre, que primero se cogían de los embriones, pero luego cuando se conseguía reprogramar esas células, yo qué sé, a partir de la piel, generar una célula, un óvulo, por así decirlo, entre comillas, pues todo eso es lo que pues, ha hecho que no haya proyectos científicos con embriones. ¿Vale? Entonces, si no hay un proyecto asociado y tienes una autorización legal, ética, etcétera, no se va a poder hacer. ¿Vale? Pues así nos hemos quedado. Creo que hace poco además escuché algo de una noticia sobre eso que hablabas tú de un embrión que habían creado en otro país, Sí. seguro, basándose en células, creo que de la piel. Sí, creo que que no sé si estos avances aquí. de momento están complicados. Están un poquito complicados. Sí que hay un proyecto, ahora no recuerdo cómo es, pero lo realiza Ana Veiga, que
es una bueno, de la que consiguió, ella estaba en el Instituto de SEU, si no recuerdo mal, y consiguieron el primer nacimiento aquí en España, que creo que era en 1983, me parece. No estoy seguro, pero bueno. Y ella ahora se dedica un poco más a la investigación, si no recuerdo mal, y tenían un proyecto pues hace relativamente poco, un año o dos o algo así, lo habían conseguido que les dieran el permiso, etcétera. No, no tengo que releérmelo Ujú. y nada, pero seguro que está muy interesante. Ajá. Bueno, pues a ver si avanzamos un poco también en eso, en investigación, que también hace falta que la ciencia avance. Mm. Pues te comento que algún audio hay más, pero te soy Mm. sincera, no me atrevo a darle. Bueno, probemos. ¿Le damos? ¿Tú Sí, sí? sí, Nos podemos arrepentir, ¿eh? Pero bueno, bueno, en blanco. Vale. bien, estoy de acuerdo. Manuel, la manita relajada. Bueno, También, ¿ves? También. Este es del mismo, yo creo que lo puedo obviar, ¿vale? sí, Y aquí tenemos de un tal Álvaro Torres, que metemos lo peor también. Hola Álvaro, me llamo como tú. Saludos, tocayo. pues nada, un saludo, tocayo. Un saludo, Álvaro, por lo menos ha sido gracioso. Ya te digo que a veces, pues eso, los audios, pues como esto es una plataforma abierta y cualquiera manda audio, pues a veces pues te cuentan un chiste, te cantan una Bueno, canción. oye, lo importante es que Está nos divertido escuchen. también, ¿eh? En el fondo, aunque pongan tonterías, gracias, lo que quieran, lo importante es que nos escuchen y que demos un poquito de voz a la infertilidad, que también es lo que cuenta. Así que por lo menos, aunque hayan escuchado un minutillo, 30 segundos, algo habrán aprendido, con algo se habrán quedado. Tienes toda la razón. Y que, oye, que hace falta un poquito más de información, porque a veces es verdad que fuera del ámbito de la infertilidad hay mucho desconocimiento. Por poquito que hayan escuchado, seguro que algo positivo se lleva. Eso es. Pues sí. Pues Álvaro, no te entretengo más porque me he comido... Bueno, espérate, haré 2 audios nuevos, madre mía. Pero yo creo que ya está bien, ¿vale? Bueno, Porque han sido 2 horas de tu tiempo, creo que algún nombre lo reconozco de los de antes y, y bueno, ha sido una charla interesantísima, me ha encantado hablar contigo. nada, Creo que hemos perfecto. aprendido mucho. Yo cuando queráis, repetimos, que vayan surgiendo preguntas y se resuelven, o si quieren hablar de algún tema en concreto o lo que sea, ya sabéis Que bueno, bueno, para eso estamos, para dar voz a la infertilidad. muchísimas gracias, yo encantada, o sea, aquí tienes un espacio siempre que quieras. Perfecto. Pues queda pendiente otro entonces. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Que gracias a todos los que habéis estado escuchando. Ha sido una charla muy larga, pero creo que muy interesante. Yo desde luego me voy súper contenta porque creo que, al menos yo que no tenía ni idea, he aprendido muchísimas cosas. Bueno, oye, me alegro y a todos los que han estado escuchando y a todos los que en un futuro lo escuchen, pues que sirva un poquito de aprendizaje, de conocer lo que es este mundo si no lo conocen y un poco para poder entender muchos de los procesos que aquí tenemos. Efectivamente. Acercar un poquito la embriología a los que, bueno, pues no tenemos esos conocimientos. En fin, buenas tardes, ya te dejo descansar por fin, que seguro que tienes muchas cosas que hacer. Perfecto, nada, que tengáis buena Un tarde abrazo, y buena semana. muchas gracias, un abrazo muy grande.